y creo que no quedaron dudas al respecto, o si alguien la tiene, por favor me la pregunta, digamos. Habíamos visto que cuando hablamos de inversión en capital de trabajo nos referíamos desde el punto de vista financiero al dinero que uno tiene que invertir en los rubros de capital de trabajo. Es lo necesario, digamos, para dar cumplimiento al ciclo operativo. La clase pasada habíamos diferenciado lo que era el ciclo operativo del ciclo de conversión de efectivo. El ciclo operativo se inicia en una empresa comercial, por ejemplo, se inicia con la compra de la mercadería, su permanencia en stock hasta tanto sea vendida, su venta y esperar a cobrar dicha venta, para luego nuevamente comenzar con ese ciclo. Si se tratara de una empresa industrial, el ciclo sería más largo porque tenemos la compra de la materia prima, la permanencia de la materia prima en stock. Disculpen, pero estoy admitiendo alumnos y una vez que esa materia prima está en stock, pasa luego al proceso productivo. El proceso productivo tiene su duración hasta que finaliza en un producto terminado, que pasa a stock de productos terminados hasta su venta, y el tiempo necesario después para cobrar las ventas si es que estamos financiando la venta, ¿no es cierto? Todo eso, esos subciclos, digamos, o etapas, forman el ciclo operativo. ¿Qué diferencia hay entre el ciclo operativo y lo que se llama el ciclo de conversión de efectivo? Yo cuando hablé tanto en la empresa comercial como en la industrial dije desde que se compra la materia prima o desde que se compra la mercadería. No dije desde que se la paga. Entonces, puede o no coincidir el momento de compra con el momento de pago. Si la compra es al contado, van a coincidir, pero si nuestro proveedor nos está financiando, no van a coincidir, la compra va a ser previa al pago. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer al ejemplo para una empresa comercial. Yo hoy compro mercadería. La mantengo en stock de mercaderías durante 15 días. La vendo y después financio la venta a 30 días. Momento en que cobro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ese ciclo operativo me dura los 15 días que tengo la mercadería en stock, más los 30 días que yo financio desde la venta. O sea que ese ciclo operativo dura 45 días. Si mi proveedor me vende solamente al contado, el ciclo operativo va a coincidir con el ciclo de conversión de efectivo. Si mi proveedor me financia a ese ciclo operativo, tendré que descontarles los días de financiamiento recibido. Por ejemplo, si mi proveedor me financiara a 7 días, el ciclo de conversión de efectivo no nace con la compra, sino con el pago al proveedor. O sea que no va a nacer en el momento que yo compré, sino 7 días después, que es el financiamiento recibido. Si me aguardan, voy a abrir un Word para mostrarles en una línea del tiempo cómo sería. Espérenme que voy a compartir pantalla. A ver. Espérenme porque a la par tengo que ir admitiendo a los alumnos que ingresan. Bueno, ¿ven el Word abierto? Sí, profe. Muy bien.
Entonces yo voy a hacer una línea del tiempo donde cada segmento va a ser cada etapa de ese ciclo operativo. Entonces, comienza acá. Acá compré, en la primera rayita que hice, compré la mercadería. En la segunda rayita vendí, ahí pasaron los 15 días que les dije que mi mercadería estuvo en stock. Y después de 30 días, cobré. O sea que acá tengo un total de 45 días. Esto sería el ciclo operativo. El ciclo de conversión de efectivo no nace con la compra, sino con el pago de la mercadería. Yo les comentaba recién, les di como ejemplo que la pagaba a los 7 días. ¿Qué significa eso? Que va a comenzar acá. Después de transcurridos 7 días, espérenme que no se está. Guárdenme porque tengo que dar ingreso. Pasaron 7 días, ahí pago. Ahí se cerraría la primera etapa de este ciclo de conversión de efectivo. Y ahí la última. Entonces, fíjense que este ciclo de conversión de efectivo se inicia con el pago de la mercadería. Entonces ya no va a durar 45 días como el ciclo operativo, sino que va a durar los 45 menos el tiempo que me financió mi proveedor. En este caso yo había dicho que me financiaba 7 días, o sea que el ciclo de conversión de efectivo va a durar 38 días. ¿Quedó entendido ahora la diferencia entre lo que es el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo acá. ¿Por qué es importante conocer esa diferencia? Porque ustedes imagínense que yo no voy a necesitar invertir en ese inicio, en el momento de la compra, sino que mi inversión realmente va a ser necesaria cuando tenga que efectuar el pago. O sea, van a haber 7 días en los que yo voy a disponer de ese bien de cambio y que incluso si a lo mejor hasta pudiera venderlo si es que no estuvieran 15 días en stock. Imagínense que si yo compro y mi permanencia en stock fuera de 5 días y vendiera al contado, yo estaría comprando ese bien de cambio, lo estaría vendiendo y todavía no lo habría pagado a mi proveedor. ¿Estamos? O sea que el mismo proveedor me estaría financiando toda la operatoria si la cosa fuera así. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, ¿alguna pregunta que tenga que ver con lo que definimos como capital de trabajo y estos dos ciclos? No, profe, ninguna. Perfecto, entonces seguimos. No todas las empresas requieren la misma composición de su inversión. ¿A qué me refiero a composición? Ustedes saben que la inversión puede ser en activos fijos o en capital de trabajo. ¿De qué va a depender que se destine más a activos fijos o más a capital de trabajo? Del tipo de empresa. Las empresas de servicios, y voy a ir a la más sencilla de todas, ¿les parece que requieren mucha inversión en activos fijos? No, profe, muy mínimo. Exacto, el mínimo. En cambio, una empresa industrial requiere mucha inversión en activos fijos. Y una empresa comercial, ¿en qué va a requerir? En activos fijos. De trabajo. En capital de trabajo. Y fíjense
que también dentro del tipo de empresas, aun cuando sean, por ejemplo, empresas de servicios, de acuerdo al tipo de empresa de servicio, va a requerir dentro de lo que es capital de trabajo más inversión en un rubro que en otro. Por ejemplo, si yo les hablara de un banco, ¿qué tipo de requerimientos tiene en cuanto a inversión? Mucho activo fijo, mucho capital de trabajo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Capital de trabajo, Capital de especialmente trabajo. disponibilidades. Perfecto. Fíjense, estamos hablando de un banco, necesita mucho capital de trabajo, pero no cualquier rubro de capital de trabajo. Específicamente requiere mucha inversión en disponibilidades. ¿Estamos? En cambio, una empresa comercial que vende mercadería, su mayor inversión va a estar precisamente en stock. ¿Estamos? O sea que el estudio de la inversión de capital de trabajo no solo implica determinar la cuantía de la inversión, sino qué elementos, en qué rubros de capital de trabajo se va a requerir, o sea, la composición de esa inversión. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo les voy a compartir pantalla porque tengo unas filminas preparadas como para que las vean. De todas maneras, va a estar en el aula virtual. Y antes que me olvide, en el aula virtual, no sé si llegaron a encontrar las clases grabadas, pero arriba de todo figuran los links de cada una. O sea, ahí dice link, clase grabada, creo que Contadora Rod, me parece. Si ustedes entran ahí, van a tener los links de cada una de las clases. Pero además, tienen las clases grabadas del profesor de la MEA. Él las tiene en cada unidad, que les aconsejo que también las vean. Todo el material que ustedes puedan ver y leer los va a favorecer. ¿Estamos? Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, fíjense, a ver acá. Tenemos distintas estructuras de nuestra inversión. Fíjense, lo rojo es inversión en capital de trabajo y lo verde es inversión en activos fijos. Fíjense cómo en la empresa comercial el capital de trabajo supera ampliamente a la inversión en activos fijos. Muy bien, seguimos. Bueno, esto ya lo vimos, esto también. Bueno, un concepto muy importante que tiene que ver con el capital de trabajo y que yo lo había, creo que comenzado a ver la clase pasada, es el concepto de índice de rotación. ¿Alguien recuerda lo que era el índice de rotación, a pesar de que ya lo pregunté en las clases anteriores? ¿Qué me indicaba el índice de rotación? La cantidad de veces que rotaba, profe. Sí, la por cantidad ejemplo, de veces mercadería. Uh-huh. la cantidad de veces que se renovaba mercadería, cuentas por cobrar, es decir, los distintos rubros. ¿Por qué es importante el índice de rotación? Porque cuanto mayor es la rotación, esto va a favorecer a la rentabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto como objetivo principal de las empresas que era maximizar el valor de las acciones o, en su caso, en las que no cotizaban en bolsa, la rentabilidad del patrimonio neto? Pero para lograr esos objetivos no es que se logran de una y por sí solos. Por ejemplo, y lo voy a dar al ejemplo en las empresas que no cotizan en bolsa, que son las otras zonas. Fíjense, si yo quiero aumentar la rentabilidad del patrimonio neto, previamente
necesita aumentar la rentabilidad del activo. A su vez, para aumentar la rentabilidad del activo, uno de los conceptos importantes es lograr la mayor rotación de los activos. A medida que más rotan, más rentabilidad tienen. Y creo que el mejor ejemplo es con bienes de cambio. Si ustedes compran bienes de cambio y lo tienen estoqueado y no lo venden, no lo rotan, no ganan. En cambio, cuanto más veces van rotando esos bienes de cambio, mayor va a ser el rendimiento que les va a producir. De ahí la importancia que tenga el índice de rotación. Ahora bien, ustedes tenían fórmulas que vieron en contabilidad respecto de cómo se calculan los índices de rotación. Esas fórmulas se las puede utilizar, digamos, para saber en este momento cuáles son los índices de rotación de cada uno de los rubros del capital de trabajo, por ejemplo. O si vendo varios productos para saber el índice de rotación de cada uno de ellos. Pero cuando yo estoy presupuestando, que es lo que nosotros hacemos, no nos podemos valer de esas fórmulas contables, porque eso son historia. Y si yo estoy haciendo una presupuestación de un nuevo proyecto, no tengo esa historia previa que me permita hacerlo. Entonces, tendré que trabajar con esos otros índices de rotación que los vimos ya en la unidad anterior y que relacionaban dos elementos. Por un lado, 365, y que poníamos en el denominador para calcular esos índices de rotación que también los habíamos visto. El periodo medio de cobranzas o de pago. Exactamente. Trabajábamos con los periodos medios de cobro, de stock o de pago, según al rubro al que nos estábamos refiriendo. ¿Eso lo tienen todos claro? Fíjense que cuando yo obtengo ese índice de rotación, lo que obtengo es un valor, un número que es una cantidad que me dice cuántas veces, no tiene, digamos, ninguna unidad, no es pesos, ni es día, ni es meses. En cambio, cuando yo previamente hice el cociente entre 365 y ese periodo medio, sea de stock, de cobro o de pago, el periodo medio tiene una unidad de tiempo. ¿Y cómo voy a obtener esa información? Esa información la voy a tener de toda la base de mi presupuestación, porque cuando yo presupuesto, yo también establezco las distintas políticas que voy a tratar de lograr. Políticas en cuanto a stock, políticas en cuanto a periodos de financiamiento que vamos a otorgar y en cuanto a las posibilidades de financiamiento que podemos llegar a recibir. Entonces, por ejemplo, si mi política va a ser mantener un stock de 15 días de ventas, por ejemplo, ahí ya me está indicando de alguna manera cuál es el periodo medio de stock. O sea, voy a mantener un periodo medio de stock de 15 días. Si yo digo, bueno, la intención va a ser lograr financiar a nuestros clientes en un plazo de financiamiento de 30 días, ahí tengo el dato del periodo medio de cobro. Y estamos hablando de una presupuestación, o sea, estamos tratando de determinar cuál va a ser la inversión en capital de trabajo necesario de acuerdo a esas pautas. Que después, en la realidad, eso se dé o no, bueno, nosotros vamos a ser los encargados de hacer el control, digamos, durante todo el desarrollo de la presupuestación, o sea, de la puesta en práctica de esa presupuestación, y en su caso de ser necesario, los ajustes que haga falta. Porque a lo mejor, bueno, nosotros dijimos, vamos a establecer un periodo medio de cobro de 30 días, pero después en la práctica resulta que no son 30 días, que son 35. ¿Por qué? Y bueno, porque los clientes a los 30 días no cobran todavía y tenemos que esperar 5 días más. Bueno, esto va a requerir algún tipo de ajuste a nuestra presupuestación. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Y ese ajuste que se da una vez que nosotros presupuestamos, que en 30 días nos van a pagar, más o menos. Sí.
periodo medio de cobro. Y si en la práctica, como usted dice, se tienen que hacer otros ajustes, ¿se lo hace en ese año ya presupuestado? Sí. ¿O a partir del próximo año? Vos tenés que ir siguiendo el desarrollo de la presupuestación y también habitualmente no se hace una sola presupuestación y decir esto se hace así, sino que se pueden hacer, ponerle 2 o 3 presupuestaciones con distintas opciones y qué hacer si pasa esto o aquello. O sea, no es que uno hace una sola y se tiene que regir solamente por eso. De todas maneras, suponiendo que hubieras hecho una sola y bueno, y necesitas hacer cambios, los vas a tener que ir implementando en lo más pronto posible, digamos, como para ir ajustando lo que vos presupuestaste. ¿Están? Bueno, bárbaro. Muy bien. Voy a volver, pero previamente les voy a explicar lo siguiente. Ese capital de trabajo necesario lo vamos a determinar de acuerdo al tipo de empresa de que se trate. No va a ser lo mismo una empresa comercial que una empresa industrial, ni tampoco va a ser lo mismo una empresa industrial por procesos que una empresa industrial por órdenes. Entonces, nosotros vamos a comenzar por determinar la inversión necesaria en capital de trabajo en una empresa comercial. ¿En qué nos vamos a basar? En las empresas comerciales se determina la necesidad de capital de trabajo por rubros que conforman el capital de trabajo. ¿Y cuáles serían estos? Disponibilidades, cuentas por cobrar por ventas, bienes de cambio y en el pasivo sería la parte de las deudas comerciales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a determinar el nivel necesario de disponibilidades, que es un tema que está más adelante en el programa, o sea que por el momento, digo, se determina la inversión necesaria en disponibilidades. Y después vamos a tratar lo que sea cuentas por cobrar, bienes de cambio y el financiamiento recibido en base a las fórmulas en el caso del activo de inversión y en el caso del pasivo de financiamiento. Nuevamente voy a compartir pantalla y les pido que lo que no entiendan me vayan preguntando. Profe, entonces, en las empresas comerciales, sí. En las empresas comerciales, el capital de trabajo está compuesto por disponibilidades, cuentas por cobrar, bienes de cambio menos deudas comerciales. Esos 4 rubros van a conformar el capital de trabajo en las empresas comerciales. En las empresas comerciales, pero vamos a aclarar que cuando hablamos de disponibilidades también podemos incluir inversiones transitorias que se hagan por excedentes de caja previstos en determinados momentos. No inversiones de largo plazo, ni mucho menos. Son inversiones muy de corto plazo, digamos, como para que algún excedente de caja no esté ocioso, digamos, en la caja. Estamos, y eso más que nada lo hacen las empresas que trabajan en el mercado de capitales. Hacen inversiones a muy corto plazo. ¿Estamos? Bueno, vamos a compartir y vuelvo a mi... Fíjense, a ver, espérenme un poquito. Acá les puse lo que acabo de explicarles de los rubros. El capital de trabajo necesario en la empresa comercial va a ser efectivo y ojo que vuelvo a repetir, efectivo incluye no solo el dinero de caja, sino el que tenemos en banco y alguna inversión muy transitoria que podamos tener. Inversiones en cuentas por cobrar, más inversión en bienes de cambio, menos la financiación de proveedores, o sea, menos las deudas comerciales. Ahora bien, vamos a comenzar con la inversión en cuentas por cobrar. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ustedes distinguen lo que es nivel en cuentas por cobrar de inversión en cuentas por cobrar? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ambos?
si yo les pregunto cuál es el nivel de cuentas por cobrar de una empresa en marcha, vamos a hacerlo más sencillo, ¿cómo lo determinarían ustedes o qué me dirían? ¿Qué sería el saldo promedio en cuentas por cobrar? Perfecto. Sería el saldo promedio que tiene la empresa en cuentas por cobrar. Ahora, si yo les dijera a ustedes cuál es la inversión que tiene esa empresa en cuentas por cobrar, y volvemos a la empresa en marcha, todavía no estamos trabajando con una presupuestación. Ustedes tienen ya una empresa en marcha, saben cuál es el nivel en cuentas por cobrar, y yo les pregunto, pero ¿cuánto han invertido ustedes en cuentas por cobrar? ¿Qué me dirían? ¿Cuántos fondos tengo que inmovilizar, digamos, por decirlo, para otorgar créditos? Pero estamos hablando de una empresa en marcha, todavía no. Ah, Perdón, alguien en el medio habló porque no. Recién me acaban de decir que el nivel de cuentas por cobrar es el saldo promedio. Muy bien. Saldo promedio de cuentas por cobrar, 10.000 pesos. Ahora, todo ese saldo promedio en cuentas por cobrar es inversión en cuentas por cobrar. Porque inversión en cuentas por cobrar es lo que ustedes invirtieron en ese rubro. Entonces, si yo tengo un saldo promedio de 10.000 pesos en cuentas por cobrar, todo ese saldo implica que yo tuve que invertir 10.000 pesos en cuentas por cobrar. Fíjense que cuando ustedes determinan el nivel de cuentas por cobrar, como bien lo dijo la señorita recién, sacan un promedio del saldo de cuentas por cobrar. ¿De dónde surge el saldo de cuentas por cobrar? ¿Cuándo lo registran? ¿Cuándo nace? De las ventas a crédito. De las ventas a crédito. Muy bien. Usted registró una venta y puso deudores por ventas a ventas. Cuando usted registró ese crédito, ese deudor por venta, usted está invirtiendo, porque usted está bancándose todo el tiempo de financiamiento que ese deudor va a tomar hasta que le pague. ¿Hasta ahí me van siguiendo o no? Entonces, la pregunta es, usted en promedio le vendió a crédito 10.000 pesos, en promedio tiene un saldo de deudores por venta de 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos, ¿todos son inversión en cuentas por cobrar? O sea, cuando usted... No, A ver, puede ser que haya un Podría pasivo. estar dada. No, habla nomás. habla por favor, el alumno que empezó a hablar, que continúe, por favor. Podría estar dada por la proporción que ocupa en relación al pasivo y el patrimonio neto. No, yo estoy hablando solamente de cuentas por cobrar, de la inversión en cuentas por cobrar. Cómo lo financié no interesa. Cuando yo hablo de pasivo y patrimonio neto, recuerden que es financiamiento. Yo por el momento estoy hablando de la inversión, de la parte izquierda de mi balance. ¿Inversión en qué? En cuentas por cobrar. Dijimos que las cuentas por cobrar nacen por la venta a crédito. Cuando yo registro la venta a crédito, nace la cuenta por cobrar. Si en promedio tengo 10.000 pesos en cuentas por cobrar, la pregunta que añadí es, ¿esos 10.000 pesos implican una inversión promedio en cuentas por cobrar de 10.000 pesos? Para mí, profe, no, porque esa falta de 10.000 pesos que nos hace por justamente otorgar ese crédito, también se ve reflejado en el rubro de disponibilidades y en pagar deudas, ¿o no? No. No mezclé. Puede ser por el rendimiento, A ver. ¿A qué llamas porque, rendimiento? por ejemplo, yo compré, qué sé yo, 7.000 pesos, invertí en mercadería y vendí a 10.000. Y en teoría yo no, mi inversión no fue por 10.000, sino por 7.000, y esos 3.000 sería mi ganancia en el futuro. La contribución marginal, vamos. Contribución marginal.
Exactamente. Fíjense, de esos 10.000 pesos, como dijo ahí recién el señor Salim, de esos 10.000 pesos que nosotros hemos vendido en cuentas por cobrar, no son todo inversión, porque yo cuando vendo estoy incluyendo en mi precio de venta la contribución marginal. Entonces, ¿qué es lo que invierto? La parte del costo de lo que lo estoy vendiendo. O sea, en ese caso estoy invirtiendo el costo de venta de esa mercadería que vendí a crédito. ¿Van entendiendo ahora? Esa es la diferencia que hay entre nivel en cuentas por cobrar e inversión en cuentas por cobrar. Cuando hablamos de nivel, hablamos del saldo promedio de cuentas por cobrar. Pero a mí acá no me interesa el saldo promedio que voy a tener en cuentas por cobrar. Yo lo que estoy tratando ahora es de determinar cuánto voy a tener que invertir en cuentas por cobrar. Entonces, de lo que yo tenga en cuentas por cobrar, solamente necesito el dinero suficiente para cubrir el costo de esas ventas que voy a realizar a crédito. Entonces, a ver, yo voy a... Fíjense. No, espérenme que voy a avanzar con la filmina. Inversión en cuentas por cobrar. Fíjense cómo se calcula. Ventas al costo sobre el índice de rotación de las cuentas por cobrar. ¿Cómo puedo calcular las ventas al costo? Tomando el total de ventas por la relación que hay entre los costos variables y el precio. En una empresa comercial, los costos variables generalmente van a ser solamente el precio del producto, o sea, el costo de venta, digamos, sobre el precio de venta. Y ustedes me van a decir por qué hago esta relación. Lo voy a mostrar ahora con un... Supónganse que yo tengo un precio de venta... Espérenme. Precio de venta de 100 pesos por unidad. Mi costo unitario del producto es de 70 pesos. Y yo sé que las ventas a crédito, el total de ventas es de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo puedo transformar este 1.000.000 de pesos que contiene la contribución marginal en un costo de ventas? A ver, ¿alguien me puede decir eso? Aguárdenme que tengo que admitir. Fíjense que una de las formas que les mostré recién es calculando, o sea, si tengo como información el costo de ventas, pero vamos a suponer que ustedes no tienen esa información, solamente disponen de estos datos. Saben que el precio de venta de cada producto es de 100 pesos y que el costo de cada producto fue de 70 pesos. Se divide la cantidad de ventas por el precio de venta y ese resultado se multiplica por el costo unitario. Exactamente. Fíjense lo que me acaba de decir la señorita. Divido el total de ventas por el precio unitario. Al dividir por el precio unitario, ¿qué me da? Unidades vendidas. Esto me va a dar, vamos a ponerle número, 10.000 unidades vendidas. Pero yo no necesito en unidades, yo necesito en dinero. Entonces, para transformar esto en costo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el costo unitario. Multiplicar por los 70 pesos. Y ahí me va a dar 700.000 pesos como costo de ventas.
o ventas al costo. La fórmula que yo les mostré, ¿qué hace? En vez de hacerlo en 2 pasos, como está esto, dice, multiplico las ventas, fíjense, multiplico las ventas por una relación que es costo de ventas o costo variable sobre precio. Fíjense, es como decir, por 70 dividido 100. Es la forma de expresar la fórmula. ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Está o no? Sí, profe. Muy bien. Eso me va a dar el total de las ventas expresada en términos de costo. Pero recuerden que yo no necesito, o sea, si yo voy a vender 1 millón de pesos al año, cuyo costo representa 700.000 pesos, yo no tengo que invertir en capital de trabajo 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque a menos que el ciclo me dure 1 año, yo voy a ir recuperando esa inversión. Entonces no voy a tener que invertir 700.000 pesos, sino que voy a tener que ver cuántas veces va a rotar créditos a lo largo del año. Por eso es que lo divido por el índice de rotación de las cuentas por cobrar. Si mi índice de rotación fuera 1, significaría que yo voy, desde el primer día voy a hacer la venta a crédito y hasta el último día del año no voy a cobrar nada. En ese caso, ¿qué pasaría? Y sí, ahí tendría que invertir 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque no recupero nada a lo largo del año. En cambio, si supónganse que mi ciclo para recuperar esta venta a crédito, mi índice de rotación fuera 2, significa que yo realizaría en el año 2 ventas a crédito. Entonces, hago la primera por 350.000 pesos de costo, la cobro, y con esa misma plata financio la segunda. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Por eso es que se divide por el índice de rotación. Y fíjense que cuanto mayor sea el índice de rotación, me va a exigir mayor o menor inversión el rubro. Menor. Menor inversión. Por eso les decía que es muy importante saber manejar bien los índices de rotación porque aumentan la rentabilidad. Primero porque me exigen, al aplicarlos, digamos, en el cálculo de las inversiones, hace que mi inversión sea menor. Entonces, si yo tengo muchos fondos, puedo destinar lo necesario a esto y el resto lo puedo invertir en otra cosa. En cambio, cuanto menor es mi índice de rotación, más dinero va a exigir mi inversión en este determinado rubro. ¿Hasta acá vamos bien? Fíjense que les estoy dando conceptos que son sumamente importantes, o sea, no son conceptos que no quiero que me los estudien para esta unidad, sino que son conceptos que los tienen que tener bien claro porque son imprescindibles en toda la materia. Y además en su vida profesional, o sea, si ustedes tienen que asesorar, son conceptos fundamentales los que estamos viendo. Muy bien, el otro rubro en el que debemos invertir es en bienes de cambio. En bienes de cambio, la inversión va a surgir entre el costo de ventas sobre el índice de rotación, pero ya de los bienes de cambio. Y este índice de rotación de bienes de cambio, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge el índice de rotación de los bienes de cambio? ¿De ventas? No. ¿Cómo les dije que se calculaban los índices de rotación? Sería 360 o 365 sobre el periodo medio de stock. Exactamente. ¿Y qué es el periodo medio de stock? La cantidad de días que va a permanecer los bienes de cambio. La cantidad de días, perdón, ¿que qué? Que va a permanecer el bien de cambio hasta ser vendido.
Perfecto, es la cantidad de días que está el bien de cambio en stock desde que se lo compra, hasta que se lo vende. ¿Está entendido? Ese es periodo medio de stock. Muy bien. Y por último, esto sería la parte de inversión, lo que yo tengo que invertir, pero si mi proveedor me está financiando, yo voy a tener que desembolsar menos dinero, tal como lo expliqué hoy. Entonces, a esto le voy a restar la parte que el proveedor me financia. ¿Y de dónde va a surgir? De relacionar las compras sobre el índice de rotación de las deudas comerciales. O sea que esto vendría a ser algo así como el saldo promedio de las deudas comerciales. Ahora hago una pregunta que quiero ver qué me responden ustedes. ¿Esto es inversión? Pregunto, ¿es inversión en deudas comerciales? Hoy lo dije. ¿Qué les parece? ¿Yo puedo hablar de inversión en deudas comerciales? Puede ser, si hay puede ser que haya una rentabilidad de eso, un apalancamiento, algo. ¿Qué significa invertir? Cuando yo invierto, ¿qué hago? Pongo plata, profe. Pongo dinero en algo que me va a rendir. Acá yo estoy recibiendo financiamiento de mis proveedores. ¿Yo estoy invirtiendo? No, profe, recibo el financiamiento. Yo no, yo recibo. ¿Saben por qué les hice esa pregunta? Porque sería al revés de la inversión de cuentas por cobrar nuestra. Exactamente. Para el proveedor va a ser una inversión, va a ser su inversión en cuentas por cobrar. Para nosotros va a ser un pasivo, una fuente de financiamiento. No va a ser inversión. ¿Por qué hice la pregunta? Porque todos los años hay alumnos que hablan de inversión en cuentas por pagar o inversión en deudas comerciales. No, eso no existe. Las deudas y el patrimonio neto son fuentes de financiamiento, no inversión. Inversiones en el activo únicamente. ¿Estamos? Para que ustedes no cometan el mismo error es que acabo de hacer la pregunta. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda? Miren que el que calla otorga, así que yo voy a suponer que está todo muy claro. Bueno, voy a pasar ahora a determinar la inversión necesaria en capital de trabajo en una empresa industrial por proceso. Pero primero quiero que ustedes me digan cuál es la característica de la empresa industrial por proceso. ¿Se acuerdan que las empresas industriales pueden ser por proceso o por orden? Que tienen una producción masiva, su producto por lo general es homogéneo. Y es continua. Y continua. Exacto. En la industria por proceso la producción es continua, no se interrumpe. En cambio, en la industria por órdenes, su nombre lo está indicando, producen a pedido. O sea que no van a producir fideos, ni van a producir cuadernos, van a producir cosas grandes que requieren más tiempo, como por ejemplo un barco, un avión, y que no es en forma, o sea, muchos productos a la vez. ¿Estamos? Vamos a comenzar nosotros con las que son por proceso. Cuando trabajamos para determinar el capital de trabajo necesario en las industrias por proceso, hablamos de ciclo.
¿Qué es el ciclo? Digamos que es el ciclo operativo que hoy yo de alguna manera se lo identifiqué también en las industrias. Y clasifica al ciclo en las etapas que hoy nombré, pero las llama subciclos. Entonces tenemos el subciclo 1, que se designa como tiempo de espera de la materia prima. El tiempo de espera de la materia prima es el tiempo que transcurre desde que compramos la materia prima hasta que pasa al proceso productivo. Es decir, es el tiempo que la materia prima está en stock como tal. En una industria puede haber varias materias primas y cada materia prima puede tener su propio subciclo 1. Muy bien. El subciclo 2 es el tiempo que dura el proceso productivo. El subciclo 3 es el tiempo que el producto terminado que acaba de salir del proceso productivo va a permanecer en stock como tal hasta ser vendido. El subciclo 4 es el financiamiento otorgado a nuestros clientes. ¿Me van siguiendo? Y por último tenemos un subciclo 5 que es negativo, que es el financiamiento que nosotros recibimos. Y vamos a dar ejemplos de financiamiento que recibimos. Nosotros podemos recibir financiamiento no solo de nuestros proveedores de materias primas y materiales, sino que podemos recibimos, o sea, las empresas de hecho lo reciben, financiamiento para el pago de sueldos, por ejemplo, mano de obra. ¿Por qué? Porque no se va pagando día a día. A ver, profe, en la diapositiva de abajo están los subciclos. Para escribirlo, vamos a mirar. Están los subciclos. Vuelvo a repetir, este material lo voy a poner en el aula, así que quédense tranquilos que no hace falta que lo copien, sí que lo entiendan. O sea, más vale por ahí escribir cosas que no están en la filmina. Como les decía, cuando hablamos de financiación recibida, no es solo de los proveedores de materias primas y materiales, sino también recibimos financiación de la mano de obra. ¿Por qué? Porque no vamos pagando la mano de obra día a día a medida que se va devengando, sino que lo hacemos en determinadas fechas. Entonces, automáticamente eso ya tiene un financiamiento. Aún cuando yo pague, supónganse que sean jornalizados y se pague el día 15, va a tener un financiamiento. ¿Por qué? Porque yo no fui pagando día por día. Entonces, si pago el día 15, en promedio voy a tener una financiación de 7 días y medio. O si pago el día 30, voy a tener una financiación de 15 días. Y si pago el día 5 del mes siguiente, voy a tener una financiación de 20 días. ¿A eso lo entienden o no? Miren que yo sé que por ahí cuesta entender. ¿Cómo? Sí, puede volver a repetir. Sí, lo voy a hacer en el Word para que lo entiendan mejor. A ver, aguárdenme. Vamos a borrar esto. Voy a graficar una línea del tiempo como para... Voy a graficar el mes, lo voy a hacer con el mes, que es más fácil de entenderlo por ahí. Este es el mes. Si mi financiamiento de la mano de obra fuera, o sea, no fuera cero, significa que la pagara al contado, yo tendría todos los días que ir pagando. En cambio, desde el momento que no pago todos los días, supónganse que lo pago el día 30, que es la última rayita que está marcada, en promedio estoy teniendo una financiación de medio mes. Porque lo que yo, o sea, la mano de obra devengada el primer día la tenía que haber pagado el primer día, la del segundo en el segundo y así sucesivamente. Entonces, en promedio digo, bueno, el financiamiento ha sido de medio mes.
¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? ¿Por qué del mes a mes y no del mes entero? Porque vos tenés los últimos días que no son... La mano de obra del último día la estás pagando al contado, la del día anterior la estás pagando a un día. O sea, si vos mirás esto para atrás, fíjate, lo del día 1 lo pagás el día 30. Tenés 30 días de financiamiento. Pero lo del día 30 lo pagás el día 30, tenés 0 días de financiamiento. Entonces, en promedio te da 15. ¿Quedó más claro? ¿Está? Perfecto. En cambio, si yo pagara el día 5 del mes siguiente, ¿cuánto sería la cantidad de días de financiamiento? 15 días tendría si pagara el último día. A esos 15 le tengo que sumar 5 días más. Serían 20. ¿Estamos? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Profe, ¿puede volver a repetir por qué considera 15 días? Sí, lo voy a escribir acá abajo. Si yo, la mano de obra del día primero, para que fuera al contado, la tendría que pagar el día primero. ¿Y la pago qué día? El día 30. ¿Cuántos días de financiamiento tengo? Digamos 30 días. La del día 2, la pago el día 30. ¿Cuántos días de financiamiento tengo? 29 días. Acá vamos a poner 29 días. La del día, y ahí así sucesivamente. La del día 29 la pago el día 30. ¿Cuántos días de financiamiento tengo? Un día. Un día. La del día 30 la pago el día 30. ¿Cuántos días de financiamiento tengo? 0. 0. Entonces hago un promedio. Tomo el 30 y el 0, o sea, los dos extremos, y divido por 2. ¿Está? Está, profe. Está, gracias. Y después, hasta ahí sé, o sea, si yo pago el día 30, sé que en promedio son 15 días de financiamiento. Si yo encima no pago el día 30 y pago el día 5 del mes siguiente, le tengo que sumar 5 días. Son 20 días. 15 que eran hasta el día 30, más estos 5 que se los tengo que sumar a todos. ¿Estamos? Profe, ahí entonces, si ya vamos al mes siguiente, ya vamos contando de uno en uno el día, ¿no? Claro, o sea, agregando ahí sí, porque estos 5 acá son 5 días que le tengo que sumar a todos. Vos fíjate que lo que yo devengué el día primero lo voy a pagar a los 35 y lo que devengué el día 30 los voy a pagar el día 5. Voy a tener 5 días. Por eso le sumo directamente al promedio, le sumo 5. Porque a todos les voy a ir sumando 5. ¿Está? Bueno. Pero no solo la mano de obra va a tener eso. Hay los aportes patronales, por ejemplo, también tienen un financiamiento, porque la FIP me dice, según el número de quit, usted debe pagar el día 7, el 8, el 9, el 10, bueno. Hay impuestos, ingresos brutos también tiene su fecha de pago, que no es el último día del mes. Y en esos casos vamos a trabajar de la misma manera que lo hicimos recién. Se va a ir devengando y le vamos a sumar la cantidad de días de prórroga, digamos, que nos da el AFIP o ATP para el pago de esos impuestos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Otra característica que se debe tener en cuenta cuando se va a determinar la inversión en capital de trabajo necesario en una empresa industrial por proceso es la clasificación de los costos. En costos fijos y costos variables. ¿Quién me puede decir cuándo un costo es fijo y cuándo es variable? Variable cuando, valga la redundancia, varía con el nivel de producción, digamos. Exactamente. Y fijo no lo hace. Exacto. A ver un ejemplo de costos variables.
La materia prima. ¿Sí? ¿Qué otro? La mano de obra directa, profe. La mano de obra directa. Pero acá cuando hablamos de costos fijos y costos variables, no solamente nos referimos a los costos de producción, a todos los costos que tengan esas características. Y yo ahora voy a ir nombrando costos y ustedes me van a decir si son fijos o variables. Vamos a hacer otra aclaración. Cuando se trate de costos fijos, los únicos que debemos considerar son los erogables. ¿Qué significa costos fijos erogables? Lo Implican contrario sería la desembolsos de dinero. amortización. Exacto, un desembolso de dinero. ¿Cuál sería un costo fijo no erogable? La amortización. Las amortizaciones. No las debemos considerar porque no son erogables. ¿Estamos? O sea, vamos a trabajar con todos los costos variables y con los costos fijos erogables. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos, ¿es un costo fijo o es un costo variable? Variable, profe. Variable. Variable, varía de acuerdo a las ventas. Si yo hablo de el sueldo de los empleados del sector comercial. Fijo, profe. Fijo. Y si yo hablo de las comisiones sobre venta. Variable. Variables. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de costos variables, recuerden que no nos referimos solamente a los de producción, sino a todo tipo de costos variables que tengamos en la empresa. Ahora, hago otra pregunta. A ver si por ahí no me interesa que den la respuesta correcta, sino traten de pensarla. El impuesto a las ganancias. ¿Qué les parece? Variable, profe. Es un costo variable. ¿Variable en función de qué? En función de la ganancia que obtenga la empresa. Bueno, sí, pero es como que es muy amplio. O sea. Ahora hago otra pregunta para ir poniéndolos en tema. ¿El impuesto a las ganancias exige inversión en capital de trabajo? ¿Qué les parece? ¿Qué grava el impuesto a las ganancias? La utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio. Entonces, pregunto, ¿va a necesitar que invirtamos en capital de trabajo? No, porque ya estaría generada la ganancia cuando se lo calcula. Exacto. Fíjense que hoy cuando hablamos de la inversión en cuentas por cobrar, no considerábamos el margen, la contribución marginal, solamente la parte del costo. ¿Por qué? Porque la parte de la contribución marginal no me exige inversión alguna. Lo mismo pasa con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias lo vamos a pagar si hay ganancia. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Con la ganancia generada. No va a exigirme una inversión previa. ¿Estamos? ¿Quedó entendido esto? Bueno, vamos a avanzar. Hablamos de la conformación total del ciclo, o sea, de los distintos subciclos, hablamos de los costos variables y costos fijos, y ahora les voy a también otro concepto que tiene que ver con los ciclos, que es, hay un ciclo al que vamos a llamar ciclo bruto o total, y a otro que vamos a llamar ciclo neto. Digamos de alguna manera que el ciclo bruto sería como el ciclo operativo y, ojo, que es una comparación como para que a ustedes les sea más fácil entender. Y el ciclo neto sería como el ciclo de conversión de efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque en el ciclo bruto voy a sumar los primeros 4 subciclos que eran el tiempo de espera de la materia prima, la duración
del proceso productivo, el tiempo de espera del producto terminado y el tiempo de financiación otorgada. Cuando hablo de ciclo neto, le resto el financiamiento recibido. ¿Estamos? O sea que, por eso les digo, el ciclo bruto vendría a ser como el ciclo operativo y el ciclo neto como el ciclo de conversión de efectivo. Muy bien. Acá tienen, no sé si alcanzan a ver bien, la fórmula para determinar el capital de trabajo necesario. Está formada por dos sumandos. ¿La ven bien o quieren que la agrande? Si puede agrandar un poquito mejor, profe. Sí, yo agrando la pantalla, no hay problema. A ver ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Fíjense, el capital de trabajo necesario, la fórmula para determinar en la industria por proceso está formado por dos sumandos. El primero representa la parte variable y el segundo la parte fija. ¿Qué es Q? Q es la cantidad que se tiene en vista producir. Dice, por la sumatoria, CB es costo variable. Está en minúscula porque es costo variable unitario. ¿Qué significa esto? Costo variable por cada unidad de producto. ¿Por qué tiene un subíndice I? Porque hay muchos costos variables, tal como los que hemos visto. Materia prima, mano de obra, impuesto a los ingresos brutos, comisiones, etc. Por el ciclo neto de cada costo variable, de cada elemento. Por eso tiene el mismo subíndice I. ¿Por qué cada elemento del costo va a tener un ciclo neto distinto? Porque recuerden que el ciclo neto es la sumatoria de los 4 subciclos positivos menos el subciclo de financiamiento. Y cada elemento del costo va a ir apareciendo en una etapa que puede o no ser igual a la de otro. Por ejemplo, si yo hablo de materia prima, la materia prima aparece en el primer subciclo. Yo compro la materia prima, pasa a stock, después de stock de materia prima pasa a proceso, después del proceso pasa a stock como formando parte del producto terminado hasta que se lo vende y después se lo cobra. Y esa materia prima puede o no tener un financiamiento. Si yo hablo de mano de obra, ¿en qué momento va a aparecer la mano de obra? ¿Qué les parece? En el ciclo de producción. En el de producción, exactamente. O sea que ya no va a tener el subciclo 1 porque yo no estoqueo mano de obra. Va a aparecer en el proceso productivo. O sea que la mano de obra va a tener el subciclo 2, más el 3, más el 4. Y si tiene financiamiento, aún tal como lo vimos, lo va a tener siempre, menos el 5. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el impuesto sobre los ingresos brutos? ¿En qué momento aparece? ¿En el 4? En el 4, porque aparece cuando vendo, entonces yo voy a necesitar invertir, digamos, desde el momento de la venta hasta que cobre. Y a eso, o sea, es el subciclo 4, menos el financiamiento que me da la ATP para pagarlo. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Muy bien. El segundo sumando, fíjense que habla de la sumatoria de los costos fijos totales. Y vamos a aclarar nuevamente, costos fijos totales erogables. Quiero ejemplos de costos fijos que debamos considerar en nuestra inversión. El alquiler, profe. El alquiler. Los sueldos de personal que no interviene en el proceso productivo van a ser mensualizados. También. La luz. La luz, teléfono, seguridad, seguros.
o sea, todos los costos fijos erogables. Fíjense, lo vamos a multiplicar por el ciclo bruto. Y vamos a tomar en general el mayor ciclo bruto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede, o sea, tratar de explicar el por qué voy a tomar el ciclo bruto mayor para los costos fijos? Generalmente, ¿con qué se financian los costos fijos? O se deberían financiar. Con la contribución marginal. Exacto. Entonces, voy a tener que esperar todo el ciclo bruto para recién poder recuperar la contribución marginal y financiar. O sea que voy a tener de entrada que invertir el ciclo bruto total. ¿Estamos? Fíjense que es sobre 365, ¿por qué? Porque estamos hablando de una inversión, como ya les expliqué hoy cuando hablamos de cuentas por cobrar, que va a tener su rotación, o sea, a menos que hagamos un solo, todo nuestro ciclo dure todo el año, cosa que no es así, entonces se va a trabajar con índices de rotación. Ustedes me van a decir, sí, pero acá en la fórmula que usted puso no aparece el índice de rotación. Sin embargo, fíjense que si yo en lugar de poner por ciclo sobre 365, mandar a este ciclo al denominador, acá dividiendo a los 365, ¿lo ven o no? Esperen que vamos a hacerlo acá en nuestra nueva pizarra. Fíjense que yo ahí tenía costo variable unitario por el ciclo neto, todo dividido 365. Fíjense que esto mismo yo lo podría escribir de la siguiente manera. Costo variable dividido $365 dividido ciclo neto. Espérenme que vamos a tratar de juntar un poquito esto para que no quede tan separado. Fíjense, esto que yo escribí acá es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Qué hice? Al ciclo lo puse acá como denominador de 365. Si ustedes hacen el producto de los extremos sobre el producto de los medios, les da esta primera expresión. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no, chicos? Porque si no me responden, no puedo saber. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo al armarlo de esta manera, ¿qué puse? 365 sobre ciclo neto. Y 365 sobre el ciclo neto es el índice de rotación. Es el índice de rotación de cada uno de los elementos del costo variable. ¿Estamos? Entonces, nuevamente aparece la importancia del índice de rotación. Por eso, nuestra formulita queda expresada de esta manera. Sumatoria de cada uno de los costos variables unitarios sobre el índice de rotación de cada uno de esos costos variables unitarios. Y el segundo término es la sumatoria de los costos fijos totales erogables sobre su índice de rotación. Con esta fórmula se determina el capital de trabajo necesario en una empresa industrial. Ustedes lo van a trabajar en el práctico para determinar este primer sumando, básicamente para determinar esta parte del primer sumando, o sea, la sumatoria de los costos variables sobre índice de rotación,
lo van a hacer a través de un cuadro. Es muy sencillo. De todas maneras, si tienen algún problema en el práctico y algo no les queda claro, me lo pueden preguntar cuando veamos la teoría, o sea, en las clases de teoría. No hay ningún problema. ¿Hasta acá me van siguiendo? Ustedes la aclaración de cada uno de las simbologías también la van a tener acá. Muy bien. Eso es respecto al capital de trabajo necesario en una empresa industrial por proceso. Vamos a ver ahora qué pasa en una empresa industrial por órdenes. Yo les decía hoy que en las empresas industriales por órdenes, o sea, uno recibe el pedido de hacer un avión. De acuerdo a la capacidad de producción que tenga la empresa, a lo mejor empieza un avión y hasta que no lo termina no puede comenzar otro. Pero generalmente puede haber una superposición de procesos. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor comienzo con uno, sin haberlo terminado, puedo comenzar con otro. ¿Por qué? Porque se libera parte de las maquinarias, del personal y me permite comenzar con otro pedido. Digamos, como que se enciman en determinado momento dos pedidos, eso se llama solapamiento. ¿Me siguen o no? Miren, yo no les estoy viendo la cara, esperen un minuto. Sí, profe, seguimos. Bueno, entonces, básicamente es el concepto más importante que se maneja, además del tema de los costos, cuando uno habla de una empresa industrial por órdenes. La fórmula inicial, una de las fórmulas, digamos, que se utiliza, se llama fórmula de Macario. Macario era un profesor de finanzas, acá de Argentina, y él, digamos, que investigó sobre el tema y llegó a esta fórmula. La voy a poner más grande para que la vean. Fíjense que dice que el capital de trabajo necesario es igual al costo erogable por producto. Nuevamente el concepto de costo erogable, o sea que los conceptos no erogables no los considera. Dice nivel de actividad en cada ciclo. O sea, cuántas unidades se puede llegar a fabricar en cada ciclo. Y N es la cantidad de ciclos que se solapan hasta completar el primer ciclo total. O sea, un avión me lleva, por ejemplo, 3 meses fabricarlos. Pero yo mes a mes puedo ir comenzando a fabricar otro avión. Entonces, ahí voy a contar cuántos solapamientos hay. Y en total voy a decir 3, porque tengo el primero, tengo el que se inició en el segundo mes, al final del primero, y el que se inició al final del segundo. Por eso dice cantidad de ciclos que se solapan hasta completar el primer ciclo total. El primer ciclo total, en el ejemplo que les di, se cumple cuando fabrico el primer avión al final de los 3 meses. ¿Está entendido? Sí, profe. A esta fórmula se la mejoró de la siguiente manera. Se incluyó, o digamos que se separó de alguna manera lo que son los costos variables de los costos fijos. Entonces, acá, bueno, tenemos N, que es la cantidad de ciclos que se solapan. Fíjense, sumatoria de los costos variables unitarios por la cantidad, el nivel de actividad de cada ciclo, digamos, más la sumatoria de los costos fijos erogables totales por el ciclo de los costos fijos dividido 365. O sea, en esta segunda parte es similar a la que vimos nosotros recién para la empresa industrial por proceso.
Esto lo van a ver en el práctico, nuevamente cualquier inconveniente que tengan. ¿Me van siguiendo? O sea, la mayor cantidad de industrias siempre es la industria por proceso. La cantidad de industrias por órdenes son menores. ¿Por qué? Y sí, porque es para fabricar, vuelvo a repetir, aviones, barcos, y paremos de contar. No hay muchas más cosas que se fabriquen de esta manera. Por último, tenemos el método del déficit acumulado máximo. Les voy a explicar en qué consiste. Yo creo que por ahí es el que más visualiza la inversión necesaria en capital de trabajo. ¿En qué consiste? Ustedes saben que cuando uno va a invertir, primero va a desembolsar dinero y no necesariamente va a pasar poco tiempo hasta que lo recupera. Vamos a suponer que yo compro mercadería, esa mercadería permanece en stock de productos terminados 15 días, vendo, me hacen una entrega del precio de venta y el saldo a 30 a 60 días. Fíjense que yo comienzo haciendo un desembolso. Nuevamente, cuando vendo esos productos, yo no los voy a cobrar todos, voy a cobrar una parte, pero voy a tener que reponerlos para poder seguir vendiendo, porque si no repongo, ya terminó mi proyecto, digamos. Entonces necesito volver a comprar, pero con lo que yo cobré al no vender de contado, voy a tener que volver a invertir, o sea que nuevamente voy a tener que poner dinero. Vuelvo a vender y nuevamente cobro una parte. Y así sucesivamente hasta voy a seguir poniendo plata y voy a seguir poniendo plata hasta que de golpe se cierra todos los ciclos, digamos, y ya me va a alcanzar, comienzo a disminuir, ya no necesito poner plata, sino que ya comienzo a financiar con la misma plata que me va generando las ventas. Entonces, fíjense, hay toda una etapa donde yo pongo dinero, pongo y vuelvo a poner y vuelvo a poner. Es decir que mis egresos van a ser mayores a mis ingresos durante un buen tiempo. Y se van a ir acumulando. Después, de golpe, ese negativo va a ir disminuyendo. ¿Me van siguiendo con lo que explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la inversión que necesito en capital de trabajo? Voy a tomar como inversión necesaria el mayor déficit acumulado. O sea, el mayor negativo que va a ser el anterior, o sea, el último negativo que voy a tener hasta el momento que comienza a bajar ese negativo. ¿Entienden? O sea, supónganse, a ver si lo puedo hacer, aguárdenme, vamos a tratar de inventar un ejemplo. Supónganse que yo invierto, o sea, en el momento inicial, vamos a poner momento 0, momento 1, vamos a tratar de inventar algo, momento 3, 2 y 3. Muy bien. Voy a poner por un lado, espérenme, voy a poner esto para que me quede mejor. Entonces, ingresos, egresos, diferencia acumulada. Bueno, en el momento inicial, ingresos no tengo. Compro la mercadería, voy a tener egresos, vamos a suponer por 10.000 pesos. Voy a tener una diferencia entre ingresos y egresos negativa de 10.000.
y un acumulado negativo también de 10.000. Muy bien. Llega un determinado momento, que yo lo llamé momento 1, vendo el producto que me costó 10.000, lo vendo en 15.000. Pero me lo van a pagar en 3 cuotas de 5.000. Una en ese momento. Cobro 5.000 en el momento 1. Voy a poner los distintos cobros de esta venta nomás. Cobro 5.000 acá, 5.000 en el momento 2 y 5.000 en el momento 3. Pero ¿qué pasa? Yo vendí este producto. Vamos a suponer que sea una sola unidad que compré. Necesito reponerlo. Entonces tengo que ir y comprarlo nuevamente. Para comprarlo nuevamente tendré que poner 10.000 pesos. ¿Qué diferencia tengo acá? Ingreso 5.000, egreso 10.000, tengo una diferencia negativa de 5.000. Menos 5.000, más los 5.000 que tenía, más los 10.000 que tenía negativo, me da una diferencia acumulada hasta ahora. ¿Cuánto llevo invertido? 15.000 pesos. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo? Muy bien. Acá estoy en el momento 2, nuevamente vendo mi producto, pero lo vendo en 3 cuotas de 5.000, o sea que yo como ingreso en el momento 2 voy a tener los 5.000 que ya tenía, más los 5.000 de la nueva venta, voy a tener un ingreso de 10.000 en total. Voy a modificar este 5.000, en vez de 5.000 voy a poner 10.000. En el momento 3 también, porque voy a cobrar los 5.000 de la primera venta, los 5.000 de la segunda. Y me va a aparecer un momento 4, donde voy a cobrar en principio los 5.000 pesos de esa segunda venta. Muy bien, pero acá resulta que tengo nuevamente que comprar el producto. Porque lo vendí, si no me quedo sin poder vender después. Pero bueno, mi ingreso de 10.000 me permite que yo con esos 10.000 compre, o sea que la diferencia entre ingresos y egresos es 0. Significa que mi déficit acumulado, o sea, lo que yo llevo invertido hasta ahora, son los 15.000 pesos. ¿Estamos? Y fíjense que estos 15.000 pesos son los que después van a comenzar a disminuir. Entonces, considero como inversión en capital de trabajo, inversión necesaria, el máximo déficit acumulado, que en este caso serían los 15.000 pesos, porque después estos 15.000 van a comenzar a disminuir. ¿Está entendido? ¿Por qué van a comenzar a disminuir? Porque yo acá en el momento 3 voy a vender el producto que compré en el momento 2 y lo voy a cobrar 5.000 acá, 15.000 me voy a tener en lugar de 10.000, 5.000 acá voy a tener 10.000 en lugar de 5.000 y después me van a aparecer 5.000 en el momento 3, en el momento 5, perdón. Entonces, acá en el momento 3 vendí mi unidad, vuelvo a comprar una unidad y ya tengo una diferencia positiva de 5.000. Y eso hace que, fíjense, al ser positiva, mi acumulado comience a disminuir. Ya dejó de ser 15.000 para pasar a ser 10.000. Entonces, este es el déficit acumulado máximo. Me está diciendo que yo necesito 15.000 pesos para invertir en capital de trabajo necesario. Que si yo no tengo esos 15.000 pesos, ¿qué va a pasar? No voy a poder seguir, voy a comprar una vez y no voy a poder seguir comprando. ¿Está entendido? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Para mí es un método muy bueno porque uno ve, o sea, no es tipo formulita, sino que ustedes están haciendo un flujo de fondos
movimiento de efectivo y están viendo cuánto van a necesitar. ¿Estamos hasta acá? Miren, faltan 5 minutos para terminar la clase. Ocurre que el tema que viene ahora, bueno, no lo podemos ver igual, lo doy rapidito antes de dar el financiamiento. ¿Para qué el análisis del capital de trabajo? Porque es muy importante como herramienta de diagnóstico en el planeamiento financiero. O sea, ¿cómo debemos analizar nosotros el capital de trabajo? Hoy yo algo lo dije. Primero, no solo debemos determinar la cuantía de capital de trabajo necesario, sino su composición. Eso está indicado acá, en magnitud y estructura. Otro elemento que del análisis del capital de trabajo va a surgir es la liquidez. ¿Por qué es importante? Eso lo vimos cuando analizamos los índices de liquidez la clase pasada. ¿Por qué es importante mantener un buen índice de liquidez? ¿A qué conclusión habíamos llegado? ¿Qué relacionaban los índices de liquidez? Los distintos índices, las distintas fórmulas. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que una era activo corriente sobre pasivo corriente? Otro era activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. ¿Se acuerdan o no? ¿Me están escuchando? Podíamos determinar la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo. Exactamente. Fíjense que un mal manejo de lo que es capital de trabajo, dentro de capital de trabajo nosotros tenemos disponibilidades. Un mal manejo de las disponibilidades y de los índices de liquidez pueden afectar, digamos, el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Una empresa que no cumple seguramente termina quebrando. Por eso es importante analizar los índices de liquidez. Un buen manejo del capital de trabajo, como lo vimos a través del análisis de la inversión y de los índices de rotación, va a afectar la rentabilidad de la empresa. Y además, un mal manejo de capital de trabajo puede poner en riesgo a la empresa. Puede poner en riesgo de insolvencia. Un mal manejo de stock puede hacerme parar el proceso productivo. O sea, un buen manejo del capital de trabajo es de suma importancia en cualquier tipo de empresa. ¿Estamos? La próxima clase nos queda por ver el financiamiento de capital de trabajo y en general de los activos, las distintas teorías o posiciones que hay al respecto y lo que tiene que ver con la determinación del nivel de efectivo y de inversiones transitorias. Les pido, chicos, por favor, yo voy a colgar ahora este material, más que nada para que lean lo que vimos hoy, si pueden, lean el resto, cosa de venir ya un poquito más, con más conocimientos y poder hacerme quizás preguntas que al no haber leído el tema no se les ocurre. Y bueno, plantéenme cualquier duda que tengan, tanto de la teoría como del práctico en la medida que vayan estudiando, ¿no es cierto? Bueno, si no tienen preguntas, yo los libero porque ustedes tienen práctico ahora. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.